Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea el que pueda hablarnos. Dios, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor por tu gracia. Señor, abre nuestro corazón el día de hoy. Usa tu espíritu, Señor. Que tu espíritu siga obrando en nuestra vida. Primeramente en que podamos poner atención, Señor, en que Dios quites cualquier cosa, Señor, que pueda obstaculizar, Señor, que podamos escuchar tu palabra. Eso es parte de lo que hace el enemigo, Señor. No deja que escuchemos. A veces ya cuando ya escuchamos también la quita, como vemos en la parábola del sembrador. Te pedimos, Señor, que Dios podamos atesorarla, Señor, podamos honrarte, Señor, y que, Señor, estemos dispuestos a escucharte y, Señor, también a dirigir, Señor, nuestra vida a ti, Señor, que así como decía, Señor Jesús, tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte, Señor, y negarnos a nosotros mismos, negarnos a lo que nosotros queremos, Señor, por hacer lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si la mayoría de ustedes ha jugado fútbol. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Algunos? Si no, no importa, vas a entender lo que te voy a decir. Sabes que muchas veces pasa, ¿no? Cuando hay jugadores reconocidos, ¿no? En este caso Neymar, ¿verdad? Muchos lo conocen ahí. Y sabes que muchas veces hay situaciones, ¿no? Y cuando jugamos, por ejemplo, en un deporte de equipo, si hay división dentro del mismo equipo, eso afecta al equipo, ¿cierto? Hay división. Si hay egoísmo entre ellos, por ejemplo, yo te puedo decir porque me tocó jugar muchos años, pero si el típico delantero que va y se cree la estrella y que quiere anotar todos los goles y tú estás ahí solito delante de la portería y le dices pásamela, pásamela, pero el otro se quiere llevar a medio mundo y meter el gol, eso afecta a todo el equipo, ¿cierto? Porque hay un egoísmo, porque es yo quiero anotar el gol, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos cuando anotan gol, no sé si lo han visto, traen la camiseta y empiezan a hacer así ¿de qué? De yo soy, de mi nombre, o sea, yo fui el que lo mentí. Y empieza a haber esta rivalidad. Y sabes que luego hay problemas, ¿no? Con el equipo contrario, sin duda, hay problemas, ¿no? A veces que si le pegas a uno y te expulsan, pues ya tienes una persona menos en tu equipo. ¿Y eso afecta a quién? A todo el equipo. Si uno se empieza a enojar y dices, cálmate, nos van a expulsar y nos vamos a quedar con 10 y ellos son 11. Eso afecta. Pero sabes que todavía afecta aún más, y la otra vez estaba viendo un video de jugadores que se empiezan a pelear, pero dos del mismo equipo. Y eso es interesante porque no, ¿qué? No sé qué. Y eso pasa, y me pasó también muchas veces, que me dice el de la media, pero pásala, pero pégale, sí, no sé qué. Y tú, ya, cállate, no sé qué. Y así, y no, pues qué, y ahí, así. Y pasa en este video que los dos jugadores se empiezan a pegar, ¿y qué tiene que hacer el árbitro? Como es una agresión, tiene que expulsar a los dos. Y si expulsa a los dos, ¿con cuántos jugadores se quedan? Con 9. ¿Y eso a quién beneficia? Al equipo contrario, pero a nuestro equipo le perjudica terriblemente. ¿Sabes que algo muchas veces pasa así en la misma iglesia? Cuando tenemos estos roces, estas envidias, estos egoísmos, ¿sabes quién va ganando? El enemigo. Y empezamos a hacer mal nuestro trabajo. Y si hay envidias, y si hay, este se cree mucho, que no sé qué, cuando no hay unidad, eso nos afecta a todos. Y también el pecado de otra persona nos afecta a todos. Pero más bien debería de ser al contrario, debería de ser animar de, si la fallaste a veces, no, eres un no sé qué tanto. En vez de decir eso, tendríamos que decir, listo, no te preocupes, la próxima, vamos a meterlo, vamos a animarnos, ¿cierto? De esa misma manera. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Cuando jugaba y decía, en vez de regañarlo, tendríamos que animarlo porque la próxima vez va a sentir igual la misma presión y lo va a fallar igual.
frente a la portería solo, lo va a volver a fallar. Y sabes, todas estas cosas nos afectan mucho. Pero sabes, algo que decía yo, muchas veces cuando alguien es muy egoísta y quiere sobresalir en el equipo, él juega ¿para quién? Para sí mismo. Él no le importa el equipo. Así se pelea, así falla, así no de paz y todo eso. Pero ¿sabes qué? Porque a él le importa más que su nombre, su reputación, le importa más. No es como antes, ¿no? Que los que jugaban antes decían, no, el amor a la camiseta y todo eso. Pero ¿sabes cuál es el nombre más importante cuando juegas en un equipo? ¿El nombre de quién? El nombre del equipo, ¿cierto? De la misma forma o muy parecido pasa también en la iglesia. No es mi nombre, no soy yo. ¿Es quién? ¿El nombre de quién? De Cristo, el nombre de Dios. Eso es lo que más me debe de importar. Muchos, ¿no? Cuando juegan y anotan un gol y hacen, sí, amo a este equipo, ¿no? Se cambian de equipo y, también a este equipo. No, tenemos un solo equipo. Tenemos el equipo de Dios, ¿verdad? De una forma. Es lo que más me debe de interesar. ¿Jugar para quién? Para Él. Y que la gloria sea para quién? Para Él. Y si yo veo que tengo la oportunidad de meter algo, pero veo que mi compañero está mejor ubicado y está solo, ¿qué tengo que hacer? Pasársela y meter el gol y decir, vamos ganando, ¿verdad? Vamos ganando. Y no en el sentido de, yo lo metí el gol, uff. Y empezamos con estas envidias y egoísmos. Vamos a ver por qué menciono esto. Vamos a Romanos capítulo 15. Entonces en Romanos capítulo 15, ¿se acuerdan que algo muy parecido estaba pasando en los primeros 3 versículos? ¿Se acuerdan? Cuando dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, dice, y no que agradarnos ¿a quién? A nosotros mismos, algo muy parecido. Es que Dios no nos llamó ¿a qué? A agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo. Dice, para lo que es bueno y también de la edificación. Después dice versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él tenía todo el derecho de agradarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es ¿quién? Él es Dios. Pero dice, ni siquiera Él buscó su propia gloria, sino que vino a mostrar la gloria de ¿quién? La gloria del Padre, la gloria de Dios. Entonces, tomando ese ejemplo, dice, los vituperios que los vituperaron cayeron sobre mí. Dice, vamos a ir un poquito más al 6. Dice, para que unánimes a una voz que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ponía ahí en tu boletín lo primero que habla del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que glorifiquéis a Dios todos a una sola voz. Que busques su gloria y que no busques la tuya. Ahora, esto nos hace pensar de, cuando yo busco mi gloria, empiezo a envidiar. Cuando yo busco mi gloria, empiezo a ser ¿qué? Egoísta. Y tú dices, a mí no, a mí si este lo hace o no, y empezamos a juzgar y toda esta parte, porque digo, yo lo hago mejor que este otro, ¿verdad? Por eso vienen los juicios, por eso viene el maduro y el débil y toda esta parte, y yo creo que muchas veces decimos, no, pues yo soy maduro. Dice, pero ¿cómo te vas a dar cuenta de que eres maduro? Cuando buscas la edificación del otro. Cuando buscas amar a otro para gloria de ¿quién? De Dios. No para mi gloria, no para que diga, oh, mira este Pedro, cómo ama a los demás, cómo edifica a los demás. No, mi nombre no es el que debe ser conocido, sino es el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Entonces, digamos, de una manera, para Él jugamos. Entonces, versículo 6, y vamos hasta el versículo 7, que Pablo presenta la visión que Dios tiene. Ajá. Así como cuando Él, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es la visión que está teniendo Dios? Y vamos a ver en el versículo 7 que dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, dice, como también Cristo, ¿qué? Nos recibió. ¿Ahora para qué? Otra vez aparece esa palabra,
gloria de Dios. Esto es importantísimo porque varias veces, y subraya ahí cuando diga gloria, la gloria de Dios. Y es interesante, yo en lo personal, yo lo estoy poniendo ahí con un resaltador, un highlighter. Ahí le pongo gloria de Dios para que no se me olvide que es para quién, que es para Él, es para su gloria, no para la mía. Después entonces dice versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, ¿qué? Hoy, otra vez, para que los gentiles glorifiquen a Pablo, ¿verdad que no? No es que diga, oh Pablo, maestro, sino que digan, Señor, tú. Y porque está mostrando esta cuestión que vamos a ver ahorita que dice la gloria de Dios. Dice, ¿por qué? Por su misericordia, como está escrito. Parece que los judíos estaban diciendo, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Es que nosotros somos especiales. Es que nosotros, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos escogió desde Abraham y toda esta parte. Y ellos empezaban a inflar como globos diciendo, nosotros somos el centro de atención de toda la tierra. Y Pablo les dice, no se equivoquen. Tú no eres el centro de la tierra. ¿Lo es quién? Lo es Dios y su gloria. Entonces por eso dice, en versículo 9 dice, y va a mostrar algunos versículos. Si quieres anotarlos, son versículos del Antiguo Testamento que va a mencionar Pablo aquí. El primero dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ese versículo es 2 de Samuel 22:50 y también aparece en Salmo 18:49. Después dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo o juntamente con su pueblo. Y este versículo es Deuteronomio 32:43. Y otra vez dice, y otra vez, alabad al Señor, ¿quién? Todos los gentiles y magnificadle, ¿quién? Todos los pueblos. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para regir. Los gentiles esperarán en él. ¿En quién? Estaba hablando del Mesías, pero estaba diciendo, porque los judíos tal vez estaban pensando que ellos eran solamente el único objetivo de Dios. Pero Pablo les va a hablar de la pasión de Dios. Dios tiene una pasión, ¿sabes qué es? A veces nos centramos en que la pasión de Dios son las personas perdidas, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero la pasión de Dios no son las personas, no eres tú, no soy yo. ¿Sabes cuál es su pasión de Dios? Su gloria, su nombre. Porque Él lo hace para sí mismo. Él lo hace para buscar su gloria. Y esto a veces podría pensarse que es algo egoísta. Pero Dios es perfecto y Dios es santo. Él es el único digno ¿de qué? De gloria. Por eso es que le está diciendo acá Pablo a los judíos, no te equivoques, no eres tú la coca en el desierto, ¿verdad? Como alguien dijera. Tú no eres lo especial. Es Dios y su gloria, es Dios y su nombre, porque no hay otro nombre, ¿sí?, en la tierra. Entonces, ahí está mostrando Pablo la pasión de Dios, que no era algo nuevo, que no empezó en Mateo 28 cuando dijo, vayan y alcancen a todas las naciones. Empezó ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Eso era lo que Dios ha tenido su pasión siempre. Ajá. Entonces, el propósito de Dios no es que yo viva en egoísmo, sino que yo viva para su gloria. Ese es el propósito de Dios. La pasión de Dios por su gloria. Él busca y Él es digno de la adoración de todas las personas. Y de todas. Y aún eso yo creo que se queda corto, ¿cierto? Porque Dios es un Dios infinito. Entonces, pero para eso vemos aquí que es su pasión. Y como por ejemplo, podemos ver que cuando Dios liberó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no era un pueblo que dijeras tú, wow, qué gran pueblo, ¿verdad? No, eran personas que ya estaban en idolatría dentro de mismo Egipto, no merecían,
ellos ya decían, no, Dios nos abandonó, ya no sigamos, mejor vayamos tras dioses, porque a los de Egipto sí les va bien, entonces seguramente hay que mejor ir tras ellos. Pero Dios, cuando ellos cuando ellos clamaron a Dios, Dios vio su clamor. Y Dios dice que los sacó de Egipto no porque fueran buenos, sino porque Él quería dar a conocer su nombre. ¿Se acuerdan cuando Rahab después, más adelante, cuando dijeron, hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho con ustedes y ahora tenemos miedo porque se acercan? Pero le tenían miedo al pueblo, no, decían los dioses de Israel. ¿A quién temían? Al Dios de Israel. Es que Él es solamente digno de suprema alabanza. Esa es la pasión de Dios. Fíjate, es interesante. Voy a mencionar algunas frases de John Piper. Él escribe un libro que se llama Alégrense las Naciones. Está gratis en internet, búscalo. Después, si no, te puedo dar más información. Pero él menciona esto, dice, si no vemos a Dios como un Dios grande, no tendremos una gran visión misionera. Dice, si nuestra mayor pasión no es adorar a Dios, no trabajaremos con pasión para que el mundo le adore. ¿Cuál es tu pasión? Piper dice, si tu pasión es adorar a Dios, vas a hacer lo que Dios quiere. Eso es. Y pasa, ¿no? Como lo que decíamos ahora, de la pasión, ¿no? Por el equipo. Ahí hay la porra que va y que no nos toca jugar hasta Tijuana desde la Ciudad de México. Pues vayamos. No, pero que nada más en camión, pues vayamos. Y que no hay para comer, la gente va. Porque saben que tienen una pasión. Pero ellos por un equipo que pierde. Así luego llega y pierde. ¿No? Y a veces me hacen burla, ¿no? De que le voy al Cruz Azul. Dice, no hay mayor fidelidad que irle al Cruz Azul, ¿no? Porque siempre pierde. Bueno, ahora hemos estado ganando, ¿verdad? Pero la cuestión acá es que poder tener la pasión de adorar a Dios. Cuando ahora cantamos y decimos, Señor, tú eres el Dios que adoramos. Señor, solamente tú eres digno de gloria. Porque ¿para qué quiero alcanzar a otros si no quiero adorar a Dios? Porque Dios salva al pueblo, pero ¿para qué? Para que todos ¿qué? Le adoren. Ese es el objetivo. El objetivo no es simplemente la salvación. El objetivo no es mandar a la gente al cielo, sino es adorar en la tierra y en el cielo. Eso es el gran objetivo de Dios. Entonces, esa es la pasión que podemos ver de Dios por su misma gloria, mandando aún a su Hijo unigénito. Ahora, como repaso dijimos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 37. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, ¿por quién? Por el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y es que es como que vemos a Pablo haciendo sus viajes y ahorita vamos a mostrar un mapa de qué lugares fue él a recorrer y muchas cosas. Él escribió muchas de las cartas que ahora están en la Biblia y que decimos, Pablo, ¿cómo le hiciste? Oye, brother, ¿cómo le hiciste? Porque ¿cómo es posible que Dios te haya usado de esa manera? Dame la clave, ¿no? ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el secreto, no? Cuando a alguien le sale bien la receta, oye, pásame la receta. Oye, pásame el secreto, por favor, porque yo quiero hacer algo así. Y vamos a ver en el versículo 17, vamos a saltar, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, ¿ves? Se gloria, pero en Cristo, ¿verdad? Después dice 18, vamos a brincar al 20, Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiera sido nombrado, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces la idea es, ¿cómo le hizo Pablo? Versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios, ¿en qué? En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio
de Cristo. Y ahorita vamos a ver este mapa. ¿De dónde a dónde? Desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿verdad? Ahí dice esta parte. Pero es decir, ¿cuál es la clave, Pablo? O sea, Pablo entendía el propósito de Dios, ¿no? Porque les está diciendo, déjense de niñerías. Déjense de estar peleando entre ustedes. Y eso es lo que muchas veces, ¿no? Como equipo, veía en este video, que sus compañeros así como, ya, cálmense. O sea, estamos jugando. Si te enojas, vamos a tener 2 personas menos. Y es lo que Pablo está diciendo, el propósito no es que vivas una vida egoísta. El propósito no es que vivas tu vida, sino que tu vida se la entregues ¿a quién? A Cristo, porque Él es el dueño, porque Él es el único digno de merecer tu vida y aún más. Después habla de la pasión de Dios. La pasión es su gloria, su pasión es que le alaben, su pasión es que le glorifiquen las naciones. ¿Estás de acuerdo con esa pasión? Y después habla de el poder de Dios. Pablo, pero ¿cómo le hacías? O sea, está bueno, ya más o menos voy entendiendo el propósito, ¿ok? Ok, sí, tengo que, con esto, la pasión de Dios. Pero, ¿sabes? Algo muy importante también es el poder de Dios. Pablo estaba diciendo, lo que he hecho, yo no lo podría haber hecho si no es por el poder de Dios. Es Él el que lo hace. No soy yo, no me veas a mí, no soy yo el que lo está haciendo. Es el poder de Dios. Porque te acuerdas cuando siempre digo esta frase, porque decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero decía, pero qué bueno que no depende de mí, sino que es la obra de Dios. Y es el poder de Dios, es el gran poder de Dios. Es lo que podemos mirar en estos versículos. Entonces, y ya empezando un poquito ya con lo que nos toca, ahora sí vamos a versículo 20 que mencionábamos hace un momento. Dice, de esta manera me esforcé. ¿De cuál manera? ¿En el poder de quién? Del Espíritu Santo. Obviamente que es el poder del Espíritu Santo, pero yo también tengo que esforzarme, ¿verdad? Entonces me esfuerzo, pero es el poder de Dios al final de cuentas. Entonces dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, o sea, conocido, ¿verdad? O sea, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, ¿qué? Verán. Después dice, y los que nunca han oído de él, entenderán. Dice los que nunca han escuchado, no dice que los que rechazan, ¿verdad? Dice los que nunca han escuchado. Hasta ese momento, obviamente, había personas que nunca habían escuchado. Y tú decías, bueno, pues sí, es el primer siglo, o sea, apenas esta carta más o menos fue escrita entre el 57 y 58 después de Cristo. Entonces, pues, dices, no, pues sí falta mucho, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar qué está pasando actualmente. Pero vemos aquí que el plan de Dios dice, versículo 22, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuál causa? Pues lo que mencionaba, ¿verdad? Que estaba, ¿qué? Predicando el evangelio en esta zona. Dice, por eso no he podido ir a verlos ustedes a Roma. Pablo nunca había ido a Roma hasta este momento. Entonces, versículo 23 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces aquí dice, no hay más campo en estas regiones. Ahora, una pregunta entonces aquí que podemos hacernos es, ¿ya todos eran cristianos ahí? No, ¿verdad? No está hablando de que ya todos eran creyentes, sino de que ya había un testimonio de Dios en todas esas partes. Entonces, me ayudan ahí con... Ok, ahí está. Ok. Y vamos a ver en esta parte, Pablo estaba en Corinto. Cuando él escribió, aquí lo puse, en Corinto, ahí aparece esta estrella amarilla. Pablo estaba en Corinto. ¿Cómo podemos saber eso? Mira, vamos a capítulo 16, versículo 23. ¿Por qué decimos que Pablo estaba en Corinto? Bueno, es una de las evidencias que se puede ver. Dice 23, os saluda Gallo, ¿sí?
Gallo con Y, no gallo con doble L. Hospedador, ¿dónde estaba él? ¿En la casa de quién? De Gallo, dice, y de toda la iglesia. Entonces ahí también se reunía la iglesia. Ahora, este mismo Gallo, este es mi Gallo, dijeron. Primera de Corintios 1:14, está ahí adelantito. Primera de Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Muchos escritores, muchos teólogos y estudiosos dicen que es el mismo Gallo de Corinto. Entonces vemos que él está en Corinto, es en Corintios, ¿verdad? Y él es el mismo que lo está hospedando. Entonces se dice que entre el 57 y 58 después de Cristo, Pablo está en este lugar. Y ahí vemos algunos de los viajes, ¿no? Aquí están varias de las cosas que mencionamos. Y él está en esta parte. Entonces, él dice que en sus primero y segundo y tercer viajes que han hecho en toda esta parte. Ahí lo puedes ver. De hecho, después, más tarde voy a subir el mapa. Lo voy a poner en el grupo para cualquiera que lo quiera. De ahí lo puede bajar. Y está en esta parte. Y él dice que ha hablado en toda esta zona. Toda esta zona, obviamente también acá en Judea, Samaria, Jerusalén, toda esta parte. Todas estas partes dice que él lo ha llenado todo con el evangelio de Cristo. Entonces él dice, pero todavía falta gente, ¿no? Todavía faltan personas. Ahora, vemos que aún con la limitación que tenían en ese tiempo, Pablo dice, no hay más campo en estas regiones, en toda esta parte. Y aquí está Roma, ¿se alcanzan a ver? Aquí está Roma. Pablo no había estado en este lugar todavía. Y Pablo les dice, yo quiero ir a Roma, pero de hecho él quiere ir hasta España, que es más para acá. Ahí ya no llegó el mapa porque si no sería muy chiquito. Pero él quiere ir a España, que es lo que vamos a ver ahora, y de camino pasar por Roma. Entonces vamos a ver versículo 24, ahí regresemos a capítulo 15, Romanos 15, 24. Dice, bueno, deseando ir desde hace años a vosotros, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo dice, cuando vaya ¿a dónde? Su objetivo es ir a España, ¿verdad? A España. Y de camino va a pasar ahí, ¿no? Ahí dice, y esta palabra cuando dice ser encaminado, habla de una ayuda, de ser ayudado. Es como cuando dice, te voy a encaminar, y te voy a empezar y te voy a ayudar. Habla de una ayuda obviamente espiritual y de una ayuda también material. ¿Ah? Porque ellos decían, es necesario, ¿no? Que obviamente hay gastos y toda esta parte, comidas y todo esto demás. Es como ellos podían ser parte. Versículo 25 dice, mas ahora voy, ¿a dónde? A Jerusalén a ministrar a los santos. Entonces, él estaba aquí, ¿no? En Corinto. ¿Tienes tu celular? Ok, prende, bueno, saca tu celular, pon ahí Google Maps, y pon de Corinto a Jerusalén, pon la ruta de Corinto a Jerusalén. No importa la ruta, nada más es simplemente para tener una idea de cuántos kilómetros eran si se iban por tierra. 3005. ¿Y cuánto tiempo les da para llegar? Un día con 9 horas en auto. A pie, no, ya me dejamos a caballo o algo así. Pero bueno, vemos esta parte que no era aquí a ir a Edinburgh, ¿verdad? Sino que era, él dijo, estoy aquí en Corinto, pero es necesario que vaya a Jerusalén, acá. Y él habla de, bueno, obviamente lo va a hacer también obviamente por mar, pero eso nos habla de que obviamente también en ese tiempo había muchas limitaciones en cuanto a transporte. Pablo tenía que ir a Jerusalén. Entonces, ya hay un plano actual. Versículo 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, él iba a llevar ¿qué? Una ofrenda, ¿verdad?
Y dice, ¿ves aquí? Alcanzas a ver, esta parte es una área que se llama Macedonia. Ajá. Y acá es otra área que se llama Acaya. Es una región. No es como un lugar establecido, una ciudad, sino que es una región. Entre ellos está Filipos, está Tesalónica, está Berea. ¿Te acuerdas que en algún momento pasó Pablo por ahí? Ok, entonces después está Corinto, está enfrente, está Cencrea, está aquí Atenas. Entonces él dice Macedonia y Acaya, o sea, las iglesias que estaban aquí juntaron una ofrenda. Entre ellos está Corinto, ajá. ¿Qué es de lo que habla después en 1 Corintios capítulo 16 cuando habla de esta ofrenda para los santos? Ajá. Es de esta ofrenda la que se está mencionando y no del diezmo, ¿verdad? Pero podemos tomar un principio simplemente en esta parte. Entonces, Macedonia y Acaya. Entonces, cuando veas esto también aparece en 1 Tesalonicenses. Cuando lo veas vas a decir, ok, es esta parte. La epístola de los Gálatas, por ejemplo, dice que fue dado a las iglesias de Galacia, no a una iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Entonces son estas. Bueno, es un dato extra nada más. Pero ahí podemos facilitar, ¿no? Ver cómo es este ser encaminado a apoyar. Y después de esto, después dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer esta ofrenda. Versículo 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que estas personas, en vez de estarse peleando con los judíos, ¿qué estaban haciendo? O mandando una ofrenda a los pobres de Jerusalén. Porque ellos estaban diciendo, nos damos cuenta que la gracia de Dios y todo esto viene de los judíos, el Mesías viene de los judíos, por ellos fue que nos llegó el evangelio, ahora somos salvos por gracia, y decir, y ahora vemos la necesidad de estos pobres y ¿qué decimos? Necesitamos ayudar. No es para pagar, sino Dios me dice, de gracia recibiste, de gracia da. Eso es como Dios empieza a transformar nuestro corazón. Entonces, cuando vemos necesidad, ¿verdad? Dios empieza a mover nuestro corazón de Macedonia y de Acaya, que eran gentiles, para darle a los judíos y no estarse peleando como vemos aquí. No que si el sábado, no que si el domingo, no que si... Dice, déjense de estar peleando. Mejor veamos que hay personas que todavía no han escuchado el evangelio. Versículo 25, entonces vemos que, 27 dice, pues pareció a ellos, ¿no? Darles esta ofrenda. Dice, así que, 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ok, ¿tienes todavía tu Google Maps? Ok, de Jerusalén. Y bueno, eso es lo que veíamos, ¿no? De Corinto a Jerusalén. Pero ahora de Jerusalén iba a ir a Roma. ¿Puedes ponerle ahí? Jerusalén a Roma. ¿Y me puedes decir más o menos cuántos días de camino serían? Un día, 19 horas. Es hablando de por tierra, ¿no? 24 días a pie. Wow. Y esto es como que decimos, Pablo estaba haciendo, ¿por qué Pablo? O sea, ¿no era más fácil ahí en Jerusalén? ¿No era más fácil ahí en Tarso? ¿No era más fácil quedarse ahí en Antioquía de Siria? ¿No era más fácil quedarse ahí? Todavía hay gente que no ha escuchado el evangelio, pero Pablo tenía aún la misma pasión que Dios. Dios había puesto en Pablo el mismo propósito, Dios había puesto en Pablo la misma pasión para que la gloria de todas las naciones, Dios había puesto en Pablo su poder para llevar a cabo ese propósito, esa pasión, y ahora vemos el plan de Dios, ¿no? Porque él decía, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, mira, versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Entonces, aún más, Pablo le dice, voy a llegar
con la bendición del Evangelio ¿de quién? De Cristo. Versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué? Pablo pide oración por él. Es lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Debemos de orar por aquellas personas. Debemos orar por las personas que están yendo. Debemos orar por los perdidos, pero también por los obreros. Pablo no era un superhéroe que no necesitaba la oración. Pablo era muy consciente, decía, el poder de Dios y la oración es necesaria. Versículo 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Sin duda hay oposición, ¿verdad? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces ahí vemos esta parte, pero no solamente Pablo va a llegar a Roma, sino después va a llegar a España. Ponle de Roma a España. Uf, ya nos está faltando pantalla, ¿verdad? Y si alguien me puede decir, y ahorita vamos a pasar un video. (19:11). Ok, ahí está más cerca, ¿verdad? Pero vemos desde dónde Pablo estaba acá. Estaba en Judea. ¿Y se acuerdan qué es lo que Dios les había ordenado en Hechos 1:8? Y me seréis testigos, ¿no? Lo que había mencionado. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Judea, Samaria. Ya está. Lo último de la tierra. Pero muchos de ellos dijeron, mejor no. Mejor nada más paso 1 y paso 2. Los demás, ¿para qué ser tan apasionados? O sea, aquí hay mucho para hacer. Pablo no pensaba lo mismo. Pablo estaba siendo sintonizado con el mismo corazón de Dios. No con su plan, no con su propósito. Mira, vamos a ver ahí, ¿lo tiene Charlie? El video. Vamos a ver esta parte. Es un video de algunos datos de los no alcanzados. ¿Quiénes son los no alcanzados? No se sabe. En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera. Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea. Que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente. Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. ¿Pero cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción?
Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ellos. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Ok. Hay varios datos ahí que se mencionan y están en tu boletín. En tu boletín los puse. Pero dice, 40% del mundo nunca ha escuchado. Estos son 3,000 millones de personas. Nunca ha escuchado, ¿eh? No es que lo han rechazado como tu tío, como tu abuelito, que dice, no, yo no quiero nada. No, ellos nunca lo han escuchado. Nunca han tenido la oportunidad. No sabe que existe. En Asia, casi el 70% nunca ha escuchado el Evangelio. En Asia, y ahí está lo de la ventana 1040. Y es interesante porque en esta parte del mundo, ese es de lo que menciona. Aquí empezó el Evangelio y actualmente no hay mucho en estos lugares. Es interesante esta parte. Después dice 4,000 misioneros. De 4,000 misioneros que hay en todo el mundo, solo hay 3% para los no alcanzados. Están enviando a ellos. Un misionero por cada 250,000 personas no alcanzadas. 250,000 personas son como 3 estadios Azteca llenos. Y solamente uno para alcanzar a toda esa gente. Entonces, por eso dice, hay una desproporción. No se está mandando a donde debería. Dice, por cada $100, solo un centavo, un penny, es para los no alcanzados. Es tremendo, ¿no? Y esto es algo más de musulmanes, 1 de cada 4 personas en el mundo es musulmán. O sea, ¿cuántos musulmanes? Hay un montón. Hay un montón de gente que no ha escuchado. Mira, los no alcanzados, ¿no? Decíamos ahora. Entonces veíamos esta parte, ¿no? Y bueno, ya se las puse también ahí en su boletín. Pero de los no alcanzados, Warren Wiersbe dice, qué vergonzoso es vivir egoístamente en el pecado mientras hay multitudes que mueren sin Cristo. Es lo que está diciendo el capítulo 15. Dejen de pelearse entre ustedes. Vayamos a alcanzar a aquellos que nunca han escuchado. Deja de, como los niños, ay, mamá me pegó, es que me vio mal, y es que no sé qué, deja de ser niño. ¿A qué vienes? Si alguien te vio mal, ámalo y ven y adora a Dios. Y vayamos a buscar a aquellos que nunca han escuchado. Dice, qué vergonzoso es, ¿no? Y yo cuando leía esto, decía, de verdad, muchas veces lo he hecho, ¿no? Esta imagen la han visto alguna vez, ¿verdad? Que dicen, el misionero va a bajar a hacer la obra, ¿no? El misionero está bajando a hacer la obra, está yendo ahí, está yendo a los no alcanzados, está yendo a misiones, está renunciando a su casa, está renunciando a su familia, está renunciando a su idioma, está renunciando a los tacos. Miren que renunciar a los tacos es difícil. A la comida, a todo esto. Él está yendo. ¿Quién está sosteniendo la cuerda? ¿No? De nosotros. Nosotros estamos acá, dices, bueno, no, yo no puedo ir. Y como decía Luis, necesitamos personas que sostengan la cuerda. Decía un predicador, o las manos te deben estar doliendo por estar sostenido en la cuerda, o las manos te deben de estar doliendo por estar, ¿qué?
tirando y sosteniendo a aquel que está yendo a estos lugares, aquel que se está rompiendo el lomo allá, ¿no? En el poder de Cristo, obviamente. Entonces, hermanos, ¿la misión de quién es? De los misioneros, ¿verdad? No es de todos. Si no puedo ir, puedo sostener, puedo orar, puedo ayudar económicamente, puedo dar de mi tiempo, puedo enseñar a los niños, puedo hacer esto. Siempre y todo con la misma pasión que Dios nos da. Dice, también decía un autor, Dios nos llama a ser canales de gracia, no calles sin salida. Debemos de ser canales de gracia, no callejones, no calles sin salida donde Dios me ha bendecido tanto y hasta acá y derrocho el dinero, ya no sé qué poner. Ahora voy a quitar esto y voy a poner uno nuevo. No es necesario. Mientras hay personas que no conocen de Cristo. No sé si alguna vez han visto imágenes de los refugiados en Siria, de Siria. Te rompería el corazón. Al decir, mira yo cuánto tengo y ellos ni siquiera casa tienen. Piper dice, la persecución, y en esta parte, perdón, antes de esa dice Piper, antes de esto dice, lo que no ocurre por la obediencia, ocurrirá por la persecución. ¿Sí? Lo que no ocurre por la obediencia, va a ocurrir por la persecución. ¿Qué decíamos hace un momento? En Hechos 1:8 Dios les dijo, vayan hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron ¿dónde? Se quedaron en Jerusalén. Y vemos en Hechos 8:1 que empezó la persecución de Pablo. Y entonces los apóstoles que hicieron, empezaron a huir. Y así fue como llegaron a Samaria. Y es interesante porque dices, si no lo obedeces, Dios va a hacer. Porque su plan nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar, porque Él es el Dios de toda la tierra. Y entonces ahí es donde dice, la persecución puede tener efectos dañinos sobre la iglesia, pero al parecer pero parece ser que la prosperidad es aún más devastadora para la misión a la que Dios nos ha llamado. La prosperidad. Cuando tengo todo es más difícil ir, porque hay más cosas que no quiero dejar. ¿Cierto? Y lo que Piper dice, la prosperidad nos está matando. La prosperidad me está atando aquí. Y es mi forma egoísta de cómo yo vivo. Decía alguien, dice, yo les digo a los pastores que no tengan como una bodega de cosas, porque entre más tiliches junten ahí, menos quieren ir. Porque hay más cosas que tienen que perder. Y entre más cosas tengas, más difícil se vuelve a ir. Más difícil. Entonces, por eso decíamos al principio, tu plan no es mi plan. Primero Dios está diciendo, mi plan, y tú le dices, Señor, pero bendíceme, quiero esto, quiero lo otro, esto. Y Dios dice, es que tu plan no es mi plan. Pero también podemos decir nosotros, Señor, es que tu plan no es mi plan. No es el mío. Yo tengo otras cosas por hacer. Mi plan es este. Y Dios dice, mi plan es este. Así que, y como alguien a veces dice, no, es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No, Dios tiene un plan del que quiere que tú seas parte. Dios ya tiene un plan. ¿Quieres ser parte? Lo mencionaba desde el Antiguo Testamento. Dios ya tiene su plan. ¿Quieres ser parte? Eres bienvenido. Qué privilegio. Qué privilegio poder ser parte del plan de Dios. ¿Sí o no? Fíjate en esta. Es ahí también. Pero dice. También la última frase dice, John Piper dice, el gran pecado del mundo no es que el ser humano haya fallado porque no ha trabajado para incrementar la gloria de Dios, sino que ha fallado porque no se ha deleitado en Dios, para así reflejar su gloria, pues la gloria de Dios se refleja más en nosotros cuando más nos deleitamos en Él.
Mi hermano, no quisiera que te fueras con una carga de decir, sí, tengo que ir a misiones. Mi hermano, mi exhortación es, ama a Dios. Ama a Dios. Es un mandato, ¿no? ¿Te has preguntado por qué es un mandato? Porque naturalmente no me sale. Ama a Dios. Y si amas a Dios, Dios va a hacer que ames lo que Él ama. Y te va a sintonizar con su plan. Y te va a cambiar tu corazón egoísta que tenemos todos, de que siempre pensamos en nosotros mismos. Todos tenemos esa lucha, hermano. Ama a Dios. Deleítate en Dios. Canta a Dios. Si en las mañanas te levantas con algo difícil, canta a Dios. Alaba a Dios. Él es digno de gloria. Quisiera que te pusieras de pie con tu Biblia abierta, mientras nuestros hermanos nos van a ayudar con una canción. Pero ahí en Romanos capítulo 15, hace un momento leíamos desde el versículo 9. ¿Tienen todos? Versículo 9. Dice, lo leemos todo, 9 al 11. ¿Sí? ¿Lo leemos todo, la de 3? 1, 2, 3. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Los gentiles. Magnificadle todos los pueblos. Los gentiles esperarán en Él. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres regocijarte en Dios? No es algo emocional, hermanos. Quisiera que salieras de acá diciendo, Señor, quiero amarte. Señor, quiero amarte. ¿Se lo quieres decir ahora? Vamos a cantar. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en mí. Quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú
Vamos a orar, hermanos. Él es digno de gloria, ¿cierto? Agacha tu cabeza ahí. Dile, Señor. Dile al Señor lo que salga de tu corazón. No por amor a las personas, por amor a Él. Dile, Señor, tal vez he vivido egoístamente. Señor, muchas veces me preocupa más lo que piensa la gente que lo que piensas tú. Señor, quiero amarte. Señor, ayúdame a amarte, a deleitarme en ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Tú eres mi dueño. Quiero que realmente seas mi Señor y que no sea yo el Señor de mi vida. Señor, quiero vivir con ese propósito. Señor, pon en mí tu pasión, Señor, por tu gloria. Señor, necesitamos de tu poder. Necesitamos el poder del Espíritu, Señor. Y si hay algo que esté estorbando, Señor, perdónanos y trae a la memoria eso para que podamos arrepentirnos, para que podamos tener esta confesión de pecado. Y Dios, queremos llevar a cabo tu plan. No podemos hacerlo solo. Necesitamos de ti, Señor. Señor, no queremos decir tu plan no es mi plan. Queremos decir, Señor, heme aquí. Señor, úsame. Aquí está mi vida, Señor. Sintoniza mi vida, mi corazón, para que palpite junto al tuyo, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres bueno. Y a pesar de lo que somos, nos utilizas. Señor, te damos a ti la gloria. Y nos vamos cantando, tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano.